Pero Pablo, si estudio gramática, seguro que voy a aprender más rápido. Pues no, y en este vídeo te voy a explicar por qué. Bueno, aquí está el problema. Y es que mucha gente cree que estudiando la gramática, estudiando las reglas, va a mejorar su comprensión y le va a ayudar a aprender el idioma con input comprensible más rápido porque está comprendiendo más. Pero estoy aquí hoy para deciros que hay dos problemas con eso. Hay dos razones por las que no funciona. Primero, os voy a explicar por qué estudiar la gramática, estudiar las reglas gramaticales, no ayuda a la comprensión, no ayuda a entender el input que estamos recibiendo. Y la segunda cosa es que os voy a explicar por qué, de hecho, puede ser algo negativo, puede ser algo malo el hecho de activamente y conscientemente estudiar las reglas gramaticales. Y si me conocéis, si conocéis un poco Dreaming Spanish, pues ya os imagináis por qué, ya tenéis una idea de por qué. Lo primero que es necesario que entendáis, que sepáis, es que la mayoría del significado de una frase viene del vocabulario. La mayoría del significado, la mayoría de la información que nos da una frase viene de las palabras del vocabulario. Si conocemos todas las palabras de una frase, la mayoría de las frases son muy fáciles de entender. Sabremos lo que quiere decir. No necesitamos nada más de información. Para la mayoría, no todas, pero la mayoría de las frases. Por eso es por lo que hay idiomas que no tienen conjugaciones, no tienen declinaciones. Las palabras no cambian, nunca cambia ninguna parte de una palabra. Y la única gramática que tienen estos idiomas es qué palabras pones, si escoges poner o no poner una palabra, y en qué orden pueden venir las palabras. Y entendemos el vocabulario, entendemos las palabras de una frase, aunque no sepamos la gramática, porque la gramática muchas veces solamente sirve para entender más los detalles, para entender cómo se relacionan las diferentes partes de la frase. Y a veces eso es importante. En algunas frases es importante. Por ejemplo, cuando oyes una frase sola sin contexto. Te ponen una hoja de papel en blanco con solo una frase. Una frase sin ningún contexto. No sabes quién la ha dicho, dónde la ha dicho y tienes que entender esa frase. Os voy a poner un ejemplo. La frase padre, hijo, mata. Tres conceptos. Padre, hijo, mata. ¿Qué quiere decir? Cuando lees esta frase, tú querrías saber qué ha pasado. ¿El padre ha matado al hijo o es el hijo el que ha matado al padre? Entonces, la gramática te puede ayudar a clarificar eso. Te puede clarificar quién ha sido la persona que ha matado y quién ha sido la persona que ha muerto. ¿Qué pasa? Que esta frase es un poco especial. Es una frase bastante rara. Y por eso es un buen ejemplo para explicaros esto. Porque esta frase tiene dos cosas. Tiene dos características que la hacen muy diferente de la mayoría de otras frases. La primera cosa es que esta frase está fuera de ningún contexto. No tenemos el contexto en el que esta frase se ha dicho. Y esto es algo que casi nunca pasa. En la vida real casi nunca nos encontramos con texto o con lenguaje que no existe, que existe en un vacío, que no se sabe quién ha dicho, a quién se lo ha dicho, dónde, cuándo, por qué. No se conoce la relación entre las dos personas. No se sabe incluso qué se ha dicho antes y qué se ha dicho después, o qué ha pasado antes y qué ha pasado después de que se diga esa frase. Entonces, por ejemplo, en la vida real, imagínate que encuentras esta frase en un diario. ¿Estás leyendo un diario? Sí, cuando lees un diario tienes que chuparte el dedo. Esto es universal. Estás leyendo un diario y ves una noticia, ¿no?
como lo he dicho, padre, hijo, mata. Claro, ya tienes mucha información solo por haber visto esta frase en un diario. Primero, como está en un diario, es una noticia, es algo que ha pasado, que es real, no es algo teórico, es algo que está en el pasado, que ya ha pasado, no es algo en el futuro, no es algo presente. Y además, esta frase está dentro de un texto con más frases. Si seguimos leyendo y vimos que, por ejemplo, la policía arrestó al hijo, pues ya sabemos que el hijo es el que mató al padre. Y la segunda razón por la que esta frase es rara y que es todavía más importante que la primera razón, es que en esta frase los dos significados, que el padre mate al hijo o que el hijo mate al padre, tienen más o menos la misma probabilidad. Los dos son posibles, los dos son significados que pueden pasar, que no son, bueno, no es muy común, afortunadamente, pero es posible, los dos son posibles, ¿no? Imaginaos otra frase, por ejemplo, perro, niño, muerde. ¿Qué creéis que puede querer decir esta frase? Pues seguramente fue el perro el que mordió al niño. Si el niño se llama Carlitos, entonces no, entonces la otra es más probable. Pero normalmente es el perro el que ha mordido a un niño, ¿no? Entonces eso ya nos da mucha información. Simplemente el conocimiento que tenemos sobre el mundo, lo que nosotros sabemos que es posible, que no es posible, lo que sabemos que es probable o que no es probable, nos da muchísima información sobre el significado que puede tener una frase. Entonces, hablemos un poco más de esta frase, porque es muy interesante. La frase, perro, niño, muerde. Esto también nos sirve como ejemplo para explicar por qué es muy importante conocer el vocabulario. Porque ya sabemos que esta frase, si no supieses nada de la gramática del idioma, la entenderías. Pero ¿qué pasa si hay una de las tres palabras que no las entiendes? ¿Qué pasa si no entiendes la palabra perro? Pues algo, ¿no? Niño muerde, vale. El niño mordió a una persona, algo mordió al niño. No lo sabes, ¿no? No entiendes qué es lo que está diciendo la frase. Si solamente conoces la palabra muerde o morder, pues no sabes qué ha pasado, quién ha mordido a quién o qué ha mordido. Es una cosa, ha mordido, no sé, un lápiz. Puede tener muchos significados diferentes y ser cosas completamente diferentes, ¿no? Si un tiburón muerde a una persona es muy diferente de si yo muerdo un lápiz, el significado es muy, muy diferente. Entonces, si conocieses la palabra morder y la palabra perro, pues sí, la gramática te podría informar de que es el perro. El perro es el que ha mordido algo o el que ha mordido a alguien. Pero si no supieses la gramática, ya te lo imaginas, porque es lo más probable. A los perros les gusta morder cosas, ¿no? Ya te lo imaginas. Te ha aportado muy poca información. La gramática te ha dado muy poca información. Puede ser que sí. Puede ser que en algunas frases la gramática te ayude a distinguir exactamente qué es lo que ha pasado. Normalmente no será el significado básico, pero la gramática te puede ayudar a rellenar los detalles. Normalmente el vocabulario te va a informar de lo que sucedió, de qué pasó, de quién lo hizo, a qué se lo hizo, y la gramática te va a ayudar a, primero, confirmarlo, asegurarte que sí, lo he entendido bien, y te puede ayudar a rellenar los detalles, como por ejemplo, cuándo sucedió, en qué momento, ¿no? Cuántas personas o cuántos objetos hicieron la acción. ¿Vi a un amigo o vi a varios amigos? Vi a más de un amigo. Te puede ayudar con esa información. Pero incluso muchas veces esos detalles ya los conoces por contexto, ya los entiendes por el contexto, ya los entiendes por las frases que venían antes y las frases que vendrán después.
Y ahora, en esta segunda parte del vídeo, os voy a explicar por qué no solo no ayuda, sino que además es malo. Y la primera razón por la que aprender y estudiar las reglas gramaticales es malo es que te distrae, te hace ponerte a pensar en otras cosas. Imagínate que estás recibiendo input, que estás escuchando, estás mirando un vídeo, estás leyendo algo y que has estudiado algunas reglas gramaticales y que te acuerdas de esas reglas. Y estás escuchando algo, estás leyéndolo y te concentras en eso, te concentras en intentar aplicar las reglas gramaticales, a intentar analizar la frase con esas reglas gramaticales. ¿Qué pasa? Que ahora tu cabeza, tu cerebro, está concentrado en analizar. Estás analizando lo que estás oyendo, estás analizando lo que estás leyendo, no estás intentándolo entender, no estás concentrándote en el significado, en el contexto en el que se está usando, no estás intentando deducir, a ver, ¿a qué se refiere esto? No estás quizá ni siquiera mirando el vídeo para entender la información visual que estás recibiendo, la cara de la persona, el tono con el que habla, todo esto, ¿no? Cuando estás haciendo eso, no estás utilizando el sistema de pensamiento rápido, de pensamiento implícito o subconsciente, sino que estás usando tu pensamiento explícito, ¿no? La parte consciente de tu cerebro. Entonces, estás pensando en la regla, estás intentando aplicar la regla, con lo que no estás concentrado en escuchar. Y la frase a la que estás intentando aplicar la regla ya ha pasado y la persona ha seguido hablando, ha continuado hablando y no estás prestando atención a lo nuevo que ha dicho, con lo que se te ha escapado, se te ha pasado, vas a tener que volver atrás en el vídeo para poder también escuchar esa parte. Y eso sí, hace que cada hora puedas recibir menos input. Pero además hace que sea más difícil de entender lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque estás dedicando parte de tu cabeza a eso, a la gramática, a pensar ahora mismo qué quiere decir esta frase. Pero para entender esta frase es muy importante el contexto, es muy importante lo que se ha dicho antes, lo que se ha dicho después. Por eso siempre va bien que recibas toda esa información en poco tiempo, que no pase mucho tiempo. Si te has pasado un rato, has pasado tiempo analizando cada frase, ya te has olvidado o ya tienes menos en la cabeza el significado de la frase anterior y, por supuesto, el significado de la frase siguiente, porque todavía no has llegado, porque estás intentando entender esta antes de oír lo que viene más tarde. Y si estás intentando analizar la gramática de una frase muy larga, vas a tener que ir parte por parte de la frase. Cuando llegues al final de la frase, ya ni siquiera te acuerdas de lo que decía el principio de la frase. Entonces, hacer eso es muy lento, recibes menos input y aprendes menos en la misma cantidad de tiempo. Pero no solo es eso, sino que además, haciendo eso, vas a pasar menos tiempo cada día recibiendo input. ¿Por qué? Porque cansa mucho, es muy cansado estar analizando el input, estar analizando lo que estás leyendo, lo que estás escuchando. Cansa porque estás usando la parte racional de la cabeza, el pensamiento explícito, y usar esa parte cansa mucho más que simplemente recibir input y no estar pensando en el idioma, no estar intentando analizar el idioma. Estás usando la parte implícita, el pensamiento implícito, que está funcionando de igual manera todo el día. Aunque tú no hagas nada, la parte implícita de tu cabeza está funcionando. Tú puedes sentarte delante de la televisión, delante de la tele, 10 horas y estar mirando la tele sin pensar y ningún problema, ¿no? Pero si estás pensando mucho, te vas a cansar. Al cabo de 30 minutos, una hora, no vas a tener más ganas de recibir input, con lo que cada día vas a recibir menos input,
Al día siguiente te acordarás, uff, qué cansado, no, mejor no, cansa mucho, hoy no voy a recibir input, con lo que vas a tardar todavía más en llegar a un buen nivel del idioma. Además de que te canse, es menos divertido, estás haciendo algo que no es tan divertido, no te lo pasas tan bien, con lo que también, de nuevo, tienes menos ganas de pasar más tiempo haciendo eso. Al día siguiente te vas a acordar, no solo era difícil y te cansaste, sino que es aburrido, no tienes ganas de pasar más tiempo haciendo eso, ¿no? No te va a motivar y además eso, pierdes la motivación porque estás aprendiendo más despacio, no ves tanto el progreso que haces y es más probable que lo abandones, que dejes de aprender el idioma porque estás viendo muy poco progreso. Y esto se aplica incluso al leer. Si estamos leyendo un libro, encontramos una frase muy larga, empezamos a analizar la primera parte, vale, la entendemos. Empezamos a analizar la segunda, pero para analizar la segunda tenemos que tener en la cabeza simultáneamente varias cosas, los significados de las palabras, cómo se relacionan con la gramática, las reglas de la gramática. Tenemos una cantidad limitada de información que podemos tener en la cabeza, en la memoria a corto plazo, ¿no? Con lo que, metiendo todas esas reglas de la gramática, estamos echando afuera lo que ya habíamos entendido del principio de la frase, pero que también es necesario para entender el resto de la frase. Y si es una frase muy larga, pues puede que tengamos que hacer esto varias veces, analizar el significado de cada parte, pero acabamos de echar de nuestra memoria al principio, tenemos que volver a pensar del significado del principio y quizá hacerlo varias veces hasta que, vale, creo que ya entiendo el significado general aquí de la frase más larga. Imaginé que me suponía muerto de curiosidad e impaciencia. Pero decidí adoptar un aire flemático que dejase claro... El español tiene frases muy largas. Esto lleva mucho tiempo, lleva mucho rato, con lo que vas a poder avanzar más lentamente, más despacio. No vas a recibir tanto input por hora, no vas a leer tantas palabras en el mismo tiempo, con lo que vas a avanzar más lentamente porque estás recibiendo menos input. Y no solo eso, sino que como te vas a cansar más, vas a tener menos ganas de leer cada día. Y vas a leer menos tiempo porque te cansas más rápido. Mientras que si haces lectura extensiva, lees mucho sin analizar, va a ser más entretenido, vas a leer más rato y es más probable que la mayoría de días escojas leer y no lo evites por ser algo tan cansado y tan aburrido. Abajo, en la descripción, te dejo un enlace al vídeo sobre lectura extensiva. Estoy muy cansado. Mejor mañana. No, ahora no. Entonces, como conclusión, el consejo que os doy es que siempre que tengáis la posibilidad de encontrar input a vuestro nivel que entendáis, os recomiendo solamente utilizar input, solamente escuchar o leer el idioma que estáis aprendiendo. Si el único input que tenéis es muy difícil, si estáis aprendiendo un idioma que no tiene tantos recursos como el español, que no tiene contenido para estudiantes, pues puede ser una opción el estudiar, intentar memorizar las reglas gramaticales, pero incluso en ese caso, aún así, yo creo que aprovecharéis más el tiempo, que os irá mejor concentraros en el vocabulario y en el significado de las palabras. Pero si no, si estás escuchando contenido y te parece demasiado difícil, te recomiendo simplemente bajar un nivel
y escuchar contenido más fácil. En mi experiencia, cuando yo aprendí inglés, francés, japonés, tailandés, una vez llegué a un buen nivel de vocabulario, una vez ya había aprendido suficientes palabras para poderme comunicar en el día a día, ya había aprendido la gramática que necesitaba, ya sabía inconscientemente, ya sabía las reglas que necesitaba para tener una conversación. Y si tenéis más preguntas, más dudas, si todavía no os queda claro, os recomiendo que miréis la página de preguntas y respuestas frecuentes en nuestra web, que ahí tenemos en mucho detalle qué hacer con la gramática, con el vocabulario, cuándo leer, cuándo hablar, todos los detalles, todas las preguntas que la mayoría de vosotros tenéis, están ahí, en nuestras preguntas y respuestas frecuentes. Y bueno, para no variar, para acabar como acaban todos estos vídeos, mi solución a todos los problemas es más input. Y si te gusta este vídeo, te va a encantar lo que tenemos preparado para ti en la web de Dreaming Spanish, porque en nuestra web tenemos miles de vídeos de todos los niveles y sobre todo tipo de temas. Además, ahora tenemos también un montón de series exclusivas que solo vas a encontrar en la web de Dreaming Spanish. Series sobre temas súper variados, desde reportajes sobre todos los lugares más icónicos y emblemáticos de la Ciudad de México, hasta reportajes de cómo se hace la comida típica del norte de este país. Desde luego, nuestra reportera Michelle hace unos reportajes que te van a dejar con la boca abierta. Así podrás aprender español y al mismo tiempo empaparte de la auténtica cultura mexicana. Y si lo que quieres es pasarlo bien y reírte un rato, te va a encantar la serie de Andrea y su amigo El Calcetín, porque nunca te habrías imaginado cuántas aventuras puede vivir nuestra mexicana con un calcetín. Y si lo que quieres es jugar, te va a encantar la serie de Andrea en la que ella te ayuda con sus pistas a adivinar el objeto secreto. Si, como a mí, te gusta viajar, no puedes perderte la serie de Agustina, donde te cuenta todos los secretos de la industria de la aviación. Realmente fascinante. O la serie de Nuestra Argentina, donde te descubrirá los datos más interesantes sobre geografía que nunca aprendiste en la escuela. Además de esto, tenemos un montón de series más con un montón de profesores de muchísimos países hispanohablantes diferentes para que puedas elegir el que más te interese. Y lo mejor de todo es que mientras tú disfrutas de todo este contenido en español, nuestra página web guarda el número de horas de input que has consumido para que puedas ir llevando el seguimiento de tu propio progreso. Así que no esperes más. Para tener acceso a todo el contenido premium de nuestra web y empezar a acumular tus horas de input en español, haz clic en el enlace de la descripción.